Estas golosinas que seguramente recordamos mucho de la infancia, muchas de ellas que después, siendo adultos, las seguimos consumiendo y nos preguntábamos específicamente qué pasa con los chicles, qué Ujú. pasa con el consumo de chicles. No suelen tener buena fama, a menudo escuchamos que no son recomendados por los profesionales de la salud, pero queremos saber concretamente qué es lo que pasa, qué es lo que pasa en nuestra boca cuando consumimos chicles, cuáles pueden ser las consecuencias quizás de su consumo. Así que en este lugar nos detenemos hoy y nos encontramos en el consultorio en este día. Así es, estamos con la doctora María Eugenia Flores, odontóloga, a quien le vamos a trasladar todas estas inquietudes. Muchas gracias por acompañarnos, María Eugenia, bienvenida. Hola chicas, buenos días. Bueno, antes que nada un placer compartir este momentito con ustedes y muchísimas gracias por la invitación. Gracias a La vos. verdad que, Sí. sí, disculpen, la verdad que lo que plantean ustedes es la vedette del momento, les Ah, comento. Mm. así. Es así. Sí, tal cual. Yo en este momento no conozco ni niños, ni adolescentes, ni personas adultas que no vayan por la vida transitando junto al chicle. Mm. El chicle se ha transformado en el gran aliado, en teoría, del mal aliento, ¿sí? De mi aliado de estoy estresado, de mi aliado que no quiero comer y el chicle me quite el hambre, Claro. mi Mm. aliado de que no me puedo cepillar y como chicle. Mm. Hay un par de mitos y algunas cositas que está muy bueno que las aclaremos. Bueno, bien. Justamente nos preguntábamos eso en el inicio, María Eugenia, ¿se sigue consumiendo mucho el chicle? Desde acá teníamos la hipótesis que no tanto, pero ya desde el consultorio nos das otra respuesta. Entonces, esto invita mucho más a sentarnos a conversar sobre este tema y seguramente si te preguntamos, ¿es bueno consumir chicle sí o no? No debe haber una única respuesta, debe ser un tema muy amplio para tratar. Tal cual es. Traté de, cuando traté de resumir el temario, fue bastante difícil porque es muy amplio. Hay muchas aristas por donde abordarlo y es importantísimo saber qué es lo bueno y qué es lo no tan bueno que provoca el consumo del chicle. Ujú. Si ustedes me permiten, les cuento que el chicle no es de ahora. No. El chicle viene de antiquísimas civilizaciones, donde ya se narra que los mayas inclusive hacían pequeños cortes en árboles muy específicos, que le llamaban árboles llorones, y los dejaban durante 24 48 horas, y por donde drenaba la savia del árbol, eso lo dejaban aproximadamente 72 horas, y al endurecerse, ellos utilizaban esa goma de mascar sin saber que en un futuro iba a ser la golosina preferida, yo digo, por el 90% de la comunidad. Mm. Ellos en su momento la utilizaban justamente para saciar el hambre, en épocas donde justamente escaseaba el alimento, para limpiar su boca y para limpiar sus dientes, ¿sí? Claro. Porque en ese momento no existía el cepillo dental. En este momento, si tenemos que hacer, digamos, dos grandes grupos, por decirlo así, en donde qué es lo beneficioso y qué es lo no tan beneficioso del chicle, Ujú. podríamos comenzar diciendo, primero, cuando uno mastica chicle, básicamente, nosotros en la boca tenemos un montón de músculos, ¿sí? Que nos permiten el movimiento. El macetero, los pterigoideos, el temporal. ¿Qué pasa? Estos músculos están preparados para justamente tener una fuerza específica para cumplir una misión, pero no recargarlos porque si no, como consecuencia, podemos dañar todo el aparato estomatognático. ¿Ok? Ajá. ¿Qué pasa cuando yo consumo chicle? El tema en este momento del consumo del chicle es, yo siempre digo que el paciente, por lo que yo veo, se levanta, se prepara para salir a cumplir sus funciones laborales en su día,
y antes de agarrar la llave de su casa, agarra un chicle. ¿Sí? Porque dicen, che, el aliento. Entonces, antes de agarrar la llave, ¡pac!, el chicle, el gran aliado. El tema que lo tiene las 24 horas del día y las 24 horas de la noche, chicas, haciendo una broma, ¿sí? Bien. ¿Cuál es el problema? Que si yo estoy masticando constantemente, como todo músculo, lo hago trabajar. ¿Qué pasa cuando yo voy al gimnasio y hago a trabajar un músculo? Lo voy poniendo más fuerte. Claro. ¿Qué pasa cuando lo pongo más fuerte? Hago más fuerza. ¿Y qué pasa cuando hago más fuerza? Evidentemente se traduce ¿en dónde? En los dientes y en todo el sistema estomatognático. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué puedo producir con esa fuerza? Puedo producir ruptura de dientes, desgaste de dientes, dolor de cabeza, dolor de oídos, etcétera. Porque básicamente el diente es como el gimnasio en la boca. Claro. ¿Está? Eso por un lado. Como somos un todo, chicas, yo hablo. Cuando ustedes tengan una duda, me paran y me preguntan. Como somos un todo, estamos intimísimamente relacionados, nosotros tenemos que, por delante, digamos, la mandíbula, por decirlo, es el único hueso móvil que tenemos en el macizo cráneo facial. Y la única articulación móvil que existe en el macizo cráneo facial es ATM, articulación temporomandibular, que básicamente, para que ustedes me comprendan, la mandíbula es como si fuera una especie de herradura, que tiene un cuerpo y dos ramitas. En un extremo de esa ramita hay un reparo anatómico que se llama cóndilo. Ese cóndilo, que es como un porotito dispuesto en sentido anteroposterior, calza como en una cuevita que pertenece al hueso temporal, que sería el hueso donde está el conducto auditivo externo, es decir, el oído. Claro. ¿Está? Por eso les digo que estamos íntimamente ligados. ¿Qué pasa? La gente viene y te dice, me duele el oído, me duele la cabeza. Claro que sí. ¿Por qué? Porque al haber una sobreestimulación en la musculatura, se inflama y por ende estamos tan íntimamente relacionados con el oído, la articulación temporomandibular se inflama, la musculatura, ligamentos, etcétera, y por ende se traduce en dolor de oído, en zumbidos, tinnitis, dolor de cabeza, y les comento que hasta podemos tener dolor de columna. ¿Está? Porque dicen que los pacientes bruxómanos comen chicles para desestresarse. Yo diría que se estresan aún peor. Claro. ¿Por qué? Porque es como que generan más tensión, y se comienzan a tensar de una forma que no solamente, como vuelvo a repetir, somos un todo. No somos un rompecabezas en donde por un ladito la cabeza, por otro ladito las manos, por otro ladito la boca. No, todo tiene que ver con todo. Somos una unidad somática, emocional y funcional. Entonces, hasta la columna nos puede doler. ¿Sí? Con esto, ¿qué puede pasar? Al comer chicle, ¿qué puede pasar? Estamos hablando de los efectos no tan deseados que provoca el chicle. Claro. Al comer chicle, la mayoría de los pacientes, de todos los oyentes, seguramente deben tener arreglitos en sus bocas. Amalgamas, que son esas pastitas oscuras, esas pastitas más claras que son resinas, incrustaciones, coronas, etcétera. ¿Qué pasa? Esas restauraciones fueron realizadas para soportar cargas hacia el elemento dentario. ¿Qué pasa cuando yo como chicle? Yo lo coloco y me realiza como una sopapa. Los mexicanos dicen que jalan hacia afuera. Entonces, ¿qué pasa? Tarde o temprano comienzan a desprenderse parcial o totalmente las restauraciones que tenemos en boca. Claro. Y aparte muchas veces no solamente viene la restauración, sino también pequeñas fracturas de los elementos dentarios, porque básicamente el comer en chicle es un microtrauma. ¿Ok? Sí. Entonces, miren todo lo que tenemos. Aparte, seguimos, la señora lengua, como yo le llamo en mi consultorio. La señora lengua, se las presento, es una señorita que yo diría que es la bebé de la boca, está compuesta por 16 músculos y es sumamente potente. Ella no es la excepción.
Entonces, cuando uno mastica chicle, esta señorita también se pone más fuerte, se agranda, y cuando yo me voy a dormir, si el paciente ronca, al agrandarse, puede obstruir ligeramente la vía respiratoria y roncar aún más. Claro. Y en algunos casos se suscita la apnea del sueño. ¿Por qué? Porque se agrandó tanto la lengua que puede llegar a obstruir parcial o en muchos casos total la vía aérea, que en esos casos hay que tener muchísimo cuidado, en donde el paciente se despierta de golpe como sintiendo que no respira en ese momento, ¿no? Entonces, miren todo lo que conlleva el gimnasio, es decir, la goma de mascar o el bendito chicle. A su vez, sí. Sí, no, te escucho, María Eugenia, y me imagino quizás para graficar como una máquina que funciona continuamente y llega un momento que sin duda se desgasta por el propio uso, y quizás lo primero que pensábamos ante el consumo de chicle o lo que nos decían nuestros padres era por las caries. Si consumías chicles, después lavaste los dientes para evitar las caries, pero con todo lo que nos describís, va mucho más allá de eso, y cómo se van involucrando también otras partes del cuerpo. Realmente hablamos de un detalle sumamente importante para cuidar no solo la salud bucal, sino la salud de manera integral. Exactamente, exactamente. Lo que pasa de que es como que se ha puesto muy de moda en esta sociedad en donde, como digo yo siempre digo que cuando viene un paciente, yo al paciente lo miro a través del alma y digo, qué bonito que sos. Y me mira y me dice, no, yo soy lindo, sos hermoso. En donde en esta sociedad de consumismo donde todo importa por fuera y está la dieta, bueno, la dieta sabemos que toda la vida estuvo de moda, pero en este momento está muy, pero muy implantada en cada persona. Y en realidad yo siempre digo, lo interior es el reflejo, digamos, lo exterior es el reflejo interior. Entonces, muchas veces cuando aparecen pacientes en donde me dicen estoy haciendo dieta, le digo, sos tan bonita, y me miran como diciendo, ¿qué me está diciendo esta mujer? ¿No? Claro. Y tristemente, otra cuestión es que muchas personas utilizan el chicle para no comer. Y yo les quiero contar algo, para que ustedes vean que, y no lo digo yo, lo dicen expertos, eximios y destacadísimos médicos que lo han estudiado muchísimo, yo basándome en todos sus papers totalmente avalados científicamente, en donde cuando uno mastica, le manda una información al sistema nervioso, a su vez este señor le toca la puerta al señor estómago y le dice, hola corazón, quiero comer. Entonces le dice el estómago, perfecto, no hay ningún problema, hable las compuertas del ácido y comenzamos a liberar ácido para comenzar el proceso de digestión. Entonces, ustedes imaginen, personas que pasan los dichosos periodos intermitentes de ayunos que se hacen, ¿sí? En donde por ahí se pasan 12 horas y en donde el paciente mastica chicle. Claro. ¿Qué hago? Estoy constantemente enviando una información al estómago diciéndole, hola, ¿qué tal? Ahí estoy por empezar a comer. ¿Qué hace el estómago? Obedece y libera ácido. Entonces, ¿me escuchan bien lo que les voy a decir? Que es importantísimo. No hay que consumir chicle después de largos periodos de ayuno. ¿Por qué? Porque provoca acidez. Y en la gastritis empeora el cuadro patológico. Está por todas estas razones que yo les estoy comentando. Sí, por favor, díganme si se entiende, si no lo puedo decir. Sí, súper. La imagen me encantó porque tal vez muchos dicen, con razón ahora la explicación de por qué se produce la acidez. Bueno, hay algunas consultas, algunos testimonios también que van llegando. Yoli nos comenta que el médico le sugirió no consumir chicle por la inflamación en sus intestinos, por consumir aire. Tal cual, bien. Tal cual, excelente, totalmente de acuerdo. Es decir, que tragaba aire a medida que
Es que ¿sabés qué pasa? Que cuando, perdóname, discúlpame, cuando uno realiza el acto masticatorio, se desencadenan millones de procesos a nivel de todo el cuerpo. La máquina, el cuerpo es una máquina casi perfecta, chicas. El Tatita Dios es un genio absoluto. Pero no es solamente el estómago, es todo el cuerpo que se pone en movimiento cuando se da la digestión, ¿sí? Y no solamente para la digestión, para absolutamente todos los procesos vitales en el cuerpo humano. ¿Qué pasa? Cuando uno consume chicle, como bien dice Jolie, ¿qué pasa? Yo mastico. Al liberarse ácidos, imagínate, todo lo que desencadena, no solamente le provoca aire, gases, dolor de estómago, y ni te digo si tragaste chicle. Claro. Se puede adosar en las paredes del intestino y provocar una obstrucción que muchas veces se traduce en muchísimo dolor en la boca del estómago. Entonces, es real lo que comenta Jolie. Bien. Es muy real. Por aquí también, bueno, situaciones que reflejan lo que nos explicabas, doctora Cecilia. Dice, yo hace años consumía mucho chicle hasta que se me despegó un diente que tenía tratamiento de conducto justo el día en que bautizaban a mi niña. Conclusión, nunca más consumí, dice esta oyente. Y también por aquí mencionaste en un momento el bruxismo. Martín dice, yo tengo bruxismo, aunque ya no es tan marcado como antes, pero no consumo chicle porque me hace doler la mandíbula y luego la cabeza. Estos casos puntuales en los que no se recomienda, me parece, para nada el consumo. Pero me pregunto, doctora, ¿qué pasa cuando en el consultorio te encontrás con estos casos, pacientes que suelen consumir? ¿Cómo se realizan esas situaciones? Porque es un hábito también que ya se tiene incorporado. ¿Cómo se los puede acompañar quizás para que vayan dejando el chicle o para que su consumo no sea tan dañino, tan problemático? Bien, bueno, vos te cuento que a raíz de esto me diste el pie perfecto. La otra vez me llega un paciente de Santiago del Estero, que me lo deriva una odontóloga de Jesús María. Cuando entra el paciente, yo siempre digo que los odontólogos, una de las cosas que nos enseñaron es a escanear el paciente. Primero uno debe ser psicólogo y después odontólogo, ¿sí? Porque no es una profesión muy amorosa ni muy querida por los pacientes. Cuando entra el paciente le veo que tenía a la altura de los maceteros, ¿se dan cuenta cuáles son los maceteros? El costado, digamos, de la carita abajo. Sí. A ver si me explico. Bien. Lo veo que parecía que tenía como una elevación, como una especie, ¿viste cuando uno está consumiendo un caramelito? Y se lo coloca al costado? Claro. Al otro lado no. Bueno, ingresa el paciente, comienzo a conversar con él. Chicas, les comento que este paciente, alto consumidor de chicle, y siempre el consumo, cuando uno mastica, siempre hay un lado predominante o dominante. Este señor es zurdo y por ende su lado izquierdo era su parte dominante. Claro. Entonces tenía una simetría de maceteros por la gran masticación de chicles. Entonces, ¿qué hago yo con mis pacientes? Yo hablo mucho con mis pacientes. Mis consultan, se los pueden decir, pacientes que han estado en mi consultorio pueden durar 1:30, 2 horas, 3 horas. Yo siempre les digo, sea la hora que ingresas, no sea la hora que salís. Claro. Porque esto es un desaprender para aprender. Como bien dijiste, se crea un hábito, un estímulo inconsciente. Entonces, vos al paciente le tenés que explicar, vos sos bruxómano. El bruxismo es una descarga de tensión en forma inconsciente conectado directamente con lo emocional. Imagínate que si vos comenzás a masticar sin límites, imagínate esa musculatura que de por sí en un bruxómano fuerte, poniéndole el gimnasio que sería el chicle, imagínate esa musculatura, lo que se potencia. Y por ende, como consecuencia, todos los resultados no tan benéficos que va a producir en todo el sistema estomatognático. Ahora, ¿qué les digo yo y con qué los convenzo yo? Hablándoles con la verdad. Porque hay una parte del chicle que está buena. Yo siempre digo, es como con los chicos.
A los chicos no hay que quitarles las golosinas. Yo cuando voy a dar clase a los jardines, yo no les digo no coman golosina, porque lo prohibido es más rico y más lindo. Entonces no hay que decir no, hay que decir negociemos. Entonces yo lo primero que le digo, mira, el chicle, le digo primero, podés encontrar chicles con azúcar y chicles sin azúcar. Desde ya, chicles sin azúcar. Claro. ¿Sí? Y ya vamos a hablar de parte de los componentes muy interesantes que tienen los chicles. Chicles sin azúcar, por empezar. Segundo, yo les digo, vos sabés que consumir chicle por un determinado tiempo es excelente. ¿Por qué? Porque normalmente, por ejemplo, cuando yo mastico, ¿qué hago? Provoco a nivel de sistema nervioso autónomo, le digo, hola, tiqui, 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 toco la puerta, ¿qué tal? Estoy masticando, automáticamente se abren las compuertas de la señora saliva y la señora saliva sale a pasar la boca y se aumenta el flujo salival. Claro. Al aumentarse el flujo salival, comienza a aumentar el pH, que es algo que marca la acidez o la alcalinidad en un medio, y al neutralizar ese pH, inhibe la proliferación de las bacterias en boca. O sea que mira qué bueno que está, por un lado, ¿sí? Por otro lado, hay que ser también hay que destacar que en la saliva hay anticuerpos que nos defienden, como la IgA, ¿sí? Que inhiben o eliminan las bacterias que eliminan los ácidos, justamente que liberan los ácidos que provocan la caries. Entonces, mire todo lo bueno que también tenemos. Aparte, recién hablamos de que no hay que consumir chicle en periodos, después de periodos largos de ayuno. Sí. Pero escuchen bien y abran bien las orejitas. Después que terminamos de comer, o de que terminamos de desayunar, o que terminamos de merendar, o de cenar, o de comer. Merendé, comí, piqué algo, paquetito de galletas con un cafecito. ¿Qué hago? Me lavo los dientes y automáticamente está muy bueno comenzar a masticar un chicle por unos minutos. ¿Por qué? Porque cuando uno termina de comer, automáticamente se produce una reacción química que disminuye el flujo salival, disminuye también el pH, y esto crea un medio muy propicio para el desarrollo de bacterias. ¿Ok? Claro. Entonces, si yo automáticamente comienzo a comer un chiclecito, ¿qué hago? ¡Tup! Se abre la compuerta, se libera saliva, mucha saliva, viene la inmunoglobulina CA, ¡pim! Comenzamos a contrarrestar bacterias, y en este caso es sumamente bueno porque ayuda a la autoclisis de los alimentos, en el caso de que no podamos cepillar en ese momento. Claro. ¿Está? Bien, sí. A ver, y después, por otro lado, ¿se acuerdan que recién también apareció el señor estómago? ¿Qué le dijimos? Che, señor estómago, estoy masticando. Dice el señor estómago, a sus órdenes, mi general, abro las compuertas, libero ácido. Pero en este caso, va a ser maravilloso. ¿Por qué? Porque voy a ayudar a la digestión. Claro. Entonces, ¿cuándo es bueno consumir chicle? Cuando termino de comer, inmediatamente en esa media hora posterior, porque de esa forma voy a favorecer el aumento del flujo salival y voy a favorecer la digestión. ¿Ok? María Eugenia, te Pero estamos, mire, te estamos escuchando muy atentos, tomando notas también y aprendiendo mucho. Quedamos muy sorprendidos de cómo estamos conociendo nuestro cuerpo, y me parece que vamos a tener que en algún momento pensar en un segundo encuentro. Por hoy se nos acaba el tiempo, sabemos que queda mucho más todavía para seguir desarrollando. Sí te acercamos los agradecimientos que envían los oyentes, por ejemplo, desde Tandil se comunica Juan Fran, dice excelente la odontóloga, la estamos escuchando
con mucha atención, dicen muchos de los oyentes, y dejamos entonces, si te parece, la puerta abierta para un próximo encuentro, para visitar nuevamente el consultorio, hablando quizás del chicle o de otros temas, porque sin duda es un universo muy sorprendente, nuestra boca, este aparato con el que contamos todos los días, así que seguramente será hasta un próximo encuentro. Por hoy aprendimos muchísimo. Ay, chicas, un placer, un cariño grande a todos los oyentes, me emociona, los abrazo desde aquí, desde Córdoba, y lo que quieran y lo que necesiten, estoy a su enterísima disposición. Genial. Es apasionante este mundo, apasionante, y hay mucho para hablar. Lo único que les dejo, que coman chicles sin azúcar y solamente más de 30 minutos al día, no más. No más, bien. Que quede clarito eso. Después seguiremos. Y otra cosa. Sí. El chicle no reemplaza el cepillo dental ni el hilo. Después seguimos. ¿Sí? La seguiremos entonces. Gracias. Un placer. Los abrazo fuerte a cada uno de ustedes. A ustedes, Chiqui, muchísimas gracias por el espacio. Gracias. Hasta otro momento entonces.